Bueno, otra vez buenos días a todos, a los que habéis entrado después de que haya saludado a los compañeros más madrugadores. Es un placer teneros hoy aquí, aunque sea de manera virtual. Ya me gustaría que hubiera sido de manera presencial. Para algunos, creo que pocos que no me conocéis, soy Carmen López, soy socia del área de finanzas públicas de AFI y entre muchos de los intereses que tengo en cuestión de finanzas públicas, uno de los que más me gusta y más alegría me está dando últimamente es el tema de los presupuestos temáticos, ¿no? Y ya lo he hablado con muchos de vosotros, algunos además que lo habéis puesto en marcha, algún tipo de presupuesto temático, bien verde, bien de género, bien ODS. Y charlando un día, pues surgió la idea de revisar un poco en una masterclass, todos juntos, cuál es el estado de la cuestión en España, ¿no? Ya sabéis que hay un montón de iniciativas a lo largo del mundo, sobre todo lo que tiene que ver con presupuestos ODS y presupuestos verdes, pero hoy nos centraremos un poco en revisar cuestiones metodológicas aquí, ¿no? Porque creo que la clave en que esto vaya por adelante es que seamos capaces de contar con una metodología robusta, fuerte y quizás lo más importante común, ¿no? Entre todos, porque eso es lo que nos permitirá la comparabilidad luego, ¿no? Y el saber en qué estándar estamos, ¿no? Como no quería solo hablar de presupuestos ODS, quería, digamos, lo tengo que reconocer mi favorito, quería también hablar de presupuestos verdes y invité a esta masterclass que yo lo llamo como una charla entre amigos, ¿no? En la que todos, por favor, participad cuando queráis, encender el micro, escribirme por el chat, lo que queráis. Quería invitar también a Jordi Baños, que creo que al igual que a mí, la mayoría le conocéis. Para quien no le conozca, Jordi es el jefe de política presupuestaria de la Generalitat de Cataluña y lo he invitado no por ser ese puesto y otros muchos que atesora y muchas experiencias muy interesantes con el Banco Mundial, por ejemplo. Lo he invitado porque creo que él es un convencido de esto, ¿no? Y le encanta todo lo que tiene que ver con modernización presupuestaria y gestión presupuestaria. Por eso me gusta que hoy esté aquí y nos pueda contar un poco su experiencia. Como vamos a estructurar la clase, es que en un primer momento yo voy a hablar de los presupuestos ODS. Vamos a empezar de una manera bastante básica para las personas que no hayan estado en contacto con esto, pero lo que os digo, cualquier pregunta o cuestión que os vaya quedando, sin problema me la vais haciendo, ¿no? Hablaremos de qué es un presupuesto temático en sí, qué ventajas tiene contar con un presupuesto temático y el corazón de lo que yo os voy a contar hoy es el estado de las metodologías de los presupuestos ODS en España, ¿no? A día de hoy, con algunas opiniones, por supuesto, mías, ¿vale? No de nadie más y que, por supuesto, podemos discutir, ¿no? Porque esto es una cuestión que aún está abierta y creo que eso también es bueno, porque eso nos permite poder discutir sobre metodologías presupuestarias, que creo que es algo que a muchos de nosotros nos encanta, ¿no? Luego, después de eso, daré paso a Jordi y mantendremos un pequeño debate sobre su experiencia práctica con los presupuestos verdes de la Generalitat de Cataluña. Y tras eso, pues nada, cerraremos con unas pequeñas conclusiones de todo lo que hemos hablado y abriremos un turno de preguntas, reflexiones, lo que queráis. Pero lo que os decía, independientemente de eso, que yo había reservado ese espacio para que os sentáis con libertad de comentar lo que queráis, de vuestras experiencias en vuestras regiones, los que sois españoles que os habéis conectado de España, de las comunidades autónomas donde ya hay presupuesto por ODS, lo que queráis. Pero aparte, hemos reservado este espacio al final, pero no dudéis en cualquier momento interrumpirme a mí, eso no tengo ningún problema, ¿vale? Entonces, por empezar por lo más básico, ¿no? Por el principio. ¿Qué es un presupuesto temático? ¿No? ¿Qué entendemos por presupuesto temático? El presupuesto temático es simplemente repensar el gasto público con una óptica distinta. Yo me gusta siempre comparar esto de repensar con una óptica distinta con decir que me pongo unas gafas. No sé si recordáis aquellas gafas que se llevaron mucho tiempo para los cines en 3D, que tú te las ponías y veías la imagen diferente, con una especie de filtro, ¿no? O los filtros que utilizamos en las redes sociales. Pues eso es lo que es el presupuesto temático, es ponerte una gafa con un determinado filtro que te hacen ver la misma realidad, pero desde otra óptica o un poquito diferente, ¿no? Desde otro plano.
Esto, digamos, a nivel como muy filosófico, como para entender que es un presupuesto temático. A nivel teórico, digamos, si tuviéramos que dar una definición menos filosófica y más formal, podríamos decir que asignar fondos públicos desde una óptica concreta, ¿no? O sea, cuando yo decido cómo reparto los recursos escasos que tengo en mi presupuesto, utilizo una determinada óptica para hacerlo. Que en este caso puede ser la óptica ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, puede ser sostenibilidad ambiental simplemente, lo que llamamos presupuestos verdes, puede ser la óptica de género, la óptica de la juventud. Ya sabéis que el Estado también ha hecho aquí en España, la Administración Central ha hecho un presupuesto de juventud, ¿no? O sea, poniéndose las gafas de los jóvenes y diciendo, oye, ¿cómo estoy repartiendo yo mi gasto para que impacte en la juventud, ¿no? Y a nivel práctico, para los que estáis aquí y trabajáis directamente confeccionando los presupuestos, pues lo que va a suponer es una nueva clasificación presupuestaria. Es una forma también de verlo, ¿no? Decir, oye, igual que yo tengo mi clasificación económica, mi clasificación funcional de gasto, pues voy a tener la clasificación ODS o la clasificación verde, ¿no? Y eso también, esa manera, a lo mejor un poco simplista de interpretarlo, yo creo que también nos ayuda de cara a la gestión, de pensar que va a ser una columnita más en el presupuesto que yo elaboro y que me va a permitir, si soy capaz, incluso luego lo veremos, de introducirlo en nuestro sistema de gestión presupuestaria, de tener una nueva vía de información y de clasificación del gasto, ¿no? En todo caso, sí que es cierto que en general, por ahora, y al menos en España, no quizá tanto el caso, por ejemplo, de México, pero sí que en España todos nuestros presupuestos temáticos, y sobre todo los presupuestos ODS, nacen haciendo un símil en la Biblia, con ese pecado original, ¿no? Con un pecado original. Y ese pecado original es que como en España en general no tenemos presupuesto por resultados y no se liga del todo la planificación con los presupuestos anuales, lo que estamos haciendo es empezar la pirámide por arriba. Es decir, nosotros tenemos nuestro presupuesto que más o menos nos viene ya definido y tratamos de clasificar ese gasto que tenemos en el presupuesto en diferentes categorías de gasto sostenible, social, que se encaja con alguno de ese, que encaja con género. Esa es la forma en la que hasta ahora estamos trabajando, incluso la propia Administración Central. Pero no podemos olvidar que el objetivo último de esta hasta ahora solo clasificación presupuestaria debería ser lo contrario, empezar a construir la pirámide por abajo. Es decir, tener un objetivo de desarrollo sostenible o solo verdes, podemos ampliar a sostenible, ¿no? Pues de desarrollo social en todos los ámbitos, ¿no? Y de sostenibilidad ambiental y económica. De ahí, de esos objetivos, aterrizarlos en una planificación estratégica, aterrizar esa planificación estratégica en unos objetivos presupuestarios y, por último, construir nuestro presupuesto. Eso no implica que cuando construyamos nuestro presupuesto, todo nuestro presupuesto vaya a estar alineado, no tiene por qué. Pero esto será una manera de garantizar que las acciones que estamos clasificando como sostenibles realmente lo son, ¿no? O vienen al menos de una reflexión estratégica previa. En todo caso, es un buen ejercicio que empecemos al revés. Empezar al contrario ya es un paso relevante. O sea, que tampoco, y ahí mucha gente me pregunta, muchos compañeros, oye, ¿entonces tener ya el presupuesto por resultados para empezar? No, no hace falta. Podemos empezar al contrario porque este ejercicio nos va a ayudar y nos va a aportar mucha información. Y quizás esté bien empezar así para darnos cuenta de dónde estamos gastando a día de hoy, ¿vale? Y luego ya quizás en poder empezar a planificar. De esta forma, lo que os decía, hoy a corto plazo, yo creo que ya es muy buen ejercicio quedarnos en el circulito más pequeño, en el circulito rojo, ¿no? Pues bueno, vamos a analizar qué acciones de las que tenemos puestas en marcha convergen con el cumplimiento de los ODS. Vamos a hacer una cuantificación presupuestaria y eso ya sería un buen ejercicio de un primer presupuesto por ODS, ¿no? Yo normalmente me voy a referir al presupuesto por ODS, pero lo que os decía, podéis hablar de presupuesto por resultados, o sea, perdón, de presupuesto verde, de presupuesto de género, de presupuesto de juventud, de lo que sea. Yo voy a hablar más de ODS porque me parece el más genérico. Pero lo que os decía, ese ejercicio en el corto plazo está ya bien.
¿Qué tenemos que tender o qué deberíamos tender después en el medio plazo? Lo digo para aquellos que ya tienen presupuesto por ODS. Oye, vamos a tener en cuenta los ODS a la hora de diseñar e implementar nuestras acciones de gobierno, ¿no? O sea, vamos a tener un poco en cuenta que mi objetivo último es la sostenibilidad social, económica y ambiental, que para eso se debe destinar el gasto público, antes de proponer programas o acciones presupuestarias, ¿no? Y luego en el largo plazo, ya dentro de muchos años, digamos, pues deberíamos tener la mayor parte del presupuesto alineado con los ODS, ¿no? ¿Por qué? Porque ya deberíamos estar empezando a construir la pirámide por abajo y deberíamos estar diseñando nuestra estrategia en base a los objetivos de sostenibilidad, que no solo tiene que ser ambiental, sino también económica, como por ejemplo reducción de la pobreza y las desigualdades, o sostenibilidad incluso social, ¿no? Por ejemplo, igualdad de género. En todo caso, solo remarcar que no estamos hablando de destinar más recursos. O sea, que no es que hacer un presupuesto por ODS no significa tener que tener un presupuesto más grande del que tenemos o que esto vaya a suponer una presión en nuestro gasto, sino que en el fondo lo que habrá que hacer es reconducir el gasto hacia políticas que tengan impacto, que tengan esa perspectiva de sostenibilidad. Eso no quita, por eso pongo el que también hay entre paréntesis, a que las necesidades, por ejemplo, que va a traer el cambio climático, nos vayan a llevar, sobre todo en materia de inversión, a tener que hacer crecer los presupuestos, ¿no? Precisamente por eso todos los fondos del Next Generation, ¿no? de lo que dice la Comisión Europea. Perdonad los que os estáis conectando desde otros puntos, pero aquí en Europa, después del COVID, se han creado unos fondos dentro de un plan a nivel europeo y lo que piden estos fondos es que se destinen en gran medida a lo que ellos llaman las transiciones gemelas, ¿no? Que es la transición tecnológica y la transición ambiental. ¿Vale? En todo caso, ¿cómo empezar con todo este lío de poder hacer un presupuesto por ODS? Y hacerlo bien. Pues tenemos que empezar a hacernos preguntas sobre nuestro gasto, ¿vale? ¿Qué tipo de preguntas son las que nos van a definir la alineación de nuestro gasto con los ODS? Pues preguntas como las que os he puesto aquí, ¿no? Si los objetivos de ese programa, y ya veréis por qué hablo a nivel programa presupuestario, porque creo que es lo óptimo, promueven, de alguna manera, un ODS, ¿no? Y ahí tendremos que ver si lo promueven de manera directa o indirecta, ¿no? Pero no solo esa pregunta, también podemos pensar en los beneficios potenciales de ese programa, ¿no? Si se establecieron con algún criterio o no, ODS, o si puede casar con algún criterio, ¿no? Este tipo de preguntas son las que van a ser la base de nuestra metodología de alineación. Por eso es tan importante que sepamos construir y transmitir esas preguntas a las personas que confeccionan el presupuesto y cada uno de los programas de gasto. Luego lo veremos de todas maneras con bastante más detalle. ¿Vale? En todo caso, antes de nada, y aquí, si a alguien se le ocurre alguna más o quiere no está de acuerdo con alguna, comentamos, ¿no? Pero yo me he dado cuenta a lo largo de los ejercicios que hemos ido haciendo de presupuestos por ODS y lo que he podido ver de las administraciones que lo han hecho de manera autónoma, es que contar con un presupuesto ODS te va a alinear lo primero con las mejores prácticas internacionales. Ahora mismo, si queremos pensar en dónde está la discusión sobre una gestión del presupuesto correcta, es en hacer un presupuesto temático, bien ODS, bien verde. Y además esto nos va a anticipar a algo que, en mi opinión, va a acabar siendo una necesidad y una demanda ciudadana, que viene muy ligado con la siguiente ventaja que os he escrito ahí, que es mayor legitimidad del gasto entre los ciudadanos. Ya sabéis, ninguno soy ajeno al desgaste que está teniendo en sí la política, la gestión pública. Parece que nadie que trabaja en gestión pública está haciendo bien su trabajo y está destinando recursos a cuestiones que son relevantes. Y creo que el presupuesto de eso, el presupuesto verde, nos da esa oportunidad de acercarnos al ciudadano y de explicarle qué estamos destinando el gasto, ¿no? Y que quizás lo entiendan mejor que con esas clasificaciones presupuestarias que tradicionalmente utilizamos, que le son más ajenas a su día a día, ¿vale? También, y eso ya es una cuestión práctica que no podemos olvidar, y la gente que está conectada, que gestiona la deuda, lo sabe, al final, contar con un presupuesto temático, bien ODS, bien verde, es una herramienta muy buena de venta del endeudamiento ante los inversores, ¿no? Y es el punto de partida, una definición, por ejemplo, de un marco de financiación sostenible.
Ya sabéis que hay muchísima demanda para bonos sociales, para bonos verdes, bonos sostenibles en general, y al final eso te obliga, o casi que te obliga, a contar ya con un presupuesto, ¿no? Que sea ODS o un presupuesto verde, o al menos te facilita mucho la vida de cara a toda la información que hay que reportar. Y por último, dejadme también soñar un poco, no deja de ser una herramienta de planificación que te va sembrando la semillita para contar con un presupuesto por objetivos e impactos. Porque una cosa hay que dejar clara, que tú alinees tu presupuesto con ODS no significa que vayas a impactar directamente en esos ODS. Tú puedes gastar recursos en un programa, la igualdad de género, pero no significa que luego impactes en esa igualdad de una manera directa o indirecta. ¿Por qué? Porque puede que tu programa no sea eficaz y no cumpla con el objetivo para el que fue usado. Pero al menos esto ya va sembrando esa semillita de contar con un presupuesto por objetivos e impactos, porque ya nos empieza a hacer pensar en esa manera en la que el gasto tiene que ir destinado a un objetivo estratégico. Bueno, una vez como qué es la definición, ¿no? Y cuáles son las ventajas, simplemente os añadiría aquí una diapositiva más. Estoy pensando si presupuesto ODS hacer un presupuesto verde, ¿no? Yo obviamente defiendo, me gusta más el presupuesto DS porque me parece más completo, porque mire tres ámbitos de la sostenibilidad. No solo la sostenibilidad ambiental, sino la social y la económica, que yo creo que son las tres patas que ahora mismo nos permitiría contar con un estado de bienestar. Pero no deja de tener también el presupuesto verde sus ventajas. Por eso también la idea de que esté aquí Jordi, ¿no? Y poder equilibrar un poco esta presentación. Es un debate en todo caso que está abierto, hay algunas administraciones que tiran por un lado, que tiran por otra, más raro es que tengan los dos y que convivan los dos. Y bueno, pues yo creo que qué ventajas tiene uno y qué ventajas tiene otro se deriva un poco de lo que acabo de comentar, ¿no? Pero lo quería dejar ahí. Cuando defendemos un presupuesto por ODS, lo defendemos porque creemos que tomamos o medimos más patas o impactamos, impactar no sea la palabra, pero miramos el presupuesto desde más ámbitos de la sostenibilidad, pero sí que es cierto que si haces un presupuesto verde hay más metodología, ¿no? Porque la metodología para, digamos, clasificar inversiones verdes está más avanzada. Y está más avanzada por todo el tema de la taxonomía europea, aunque sea para el sector privado, y porque al final los bonos verdes son los primeros que han tirado de todos esos bonos sostenibles, ¿no? Entonces, quizá, cuando empiezas con un presupuesto verde, pues tienes ya, digamos, más metodología de la que tirar y el presupuesto ODS hay menos ejemplos. De todas maneras, ya veis que cada vez hay más ejemplos, ahora lo veremos, ¿no? Tanto en España como fuera. Yo aquí no os voy a hablar mucho de fuera porque entonces la clase tendría que durar 15 horas y creo que además siendo online no debemos extendernos tanto porque se hacen más duras, pero cualquiera que queráis también ejemplos de fuera, cualquier día pues me llamáis y los comentamos o que lo estéis pensando también o mejorar los que ya la tenéis la metodología o lo que sea y hablamos de casos de fuera de España, ¿vale? Lo que os decía, a lo largo del mundo, que nos vamos a centrar en España, a mí los casos que más me gustan y creo que son los que están más avanzados son el caso de México y el caso de España, con la salvedad a un punto para México, que México ya tenía un esquema de presupuesto por resultados. Ahí os pinto las gafitas. México ya se había puesto las gafitas de ver el gasto desde un punto de vista de presupuesto por resultados, con lo cual introducir la clasificación ODS de su gasto yo creo que ha sido más sencillo, ha habido menos fricción que en el caso español. Pero para mí el caso de México y el caso de España, de la Administración Central, son de los más relevantes. En todo caso, España es un país muy descentralizado en el gasto, con competencias muy relevantes a nivel regional, incluso a nivel local. Tenemos experiencias muy interesantes en administraciones territoriales. E incluso, eso siempre me gusta decirlo, hay administraciones territoriales que han hecho su presupuesto de ese antes que la Administración Central. Y contaban con una metodología antes que la Administración Central. O sea que ahí las regiones o incluso diputaciones innovaron en gestión presupuestaria antes que la Administración Central. Como veis ahí en el mapita, a nivel regiones, ya hay muchas regiones que han hecho presupuesto de ese. Algunas en 2023 lo han descontinuado, no lo han hecho.
pero ya, digamos, podríamos decir que una mayoría de regiones tienen o han hecho presupuestos de ese en estos últimos ejercicios, ¿no? Pero lo que os decía, no pensemos solo en las regiones. A mí, los casos de diputaciones, incluso algunos ayuntamientos, me parece que tienen metodologías muy relevantes. Por ejemplo, ahí os pongo el caso de la Diputación de Palencia, porque me parece que cuenta con metodologías bastante interesantes, ¿no? Y de las que todo se puede aprender. En todo caso, nosotros para tener un marco comparable, vamos a ir repasando los aspectos metodológicos partiendo casi de un benchmark que sería la administración central, menos en algunas cosas que a lo mejor me gustan menos, donde os iré indicando, ¿no? Y ahí tenéis 5 campos que yo creo que a nivel metodológico como tal, más alguna cuestión práctica que hablaremos luego, son los más relevantes que tenemos que determinar cuando queremos empezar a hacer un presupuesto ODS, ¿vale? El primero de ellos es el ámbito objetivo con el que vamos a hacer este presupuesto ODS, ¿no? La Administración Central aquí en España lo hace a nivel consolidado y yo siempre recomiendo hacerlo a nivel consolidado, porque al final podemos tener organismos autónomos, empresas públicas que realizan una parte muy importante de nuestros gastos que se nos puede estar escapando. Es más complejo hacerlo que solo la Administración General, pero yo creo que la recomendación debería ser hacerlo siempre a nivel consolidado. Por lo que respecta al ámbito subjetivo, el Estado, la Administración General del Estado en España, clasifica desde un punto de vista ODS todas las políticas del presupuesto consolidado, excepto las transferencias que realizan otras administraciones públicas, que en el caso de España son muy grandes, porque ya sabéis que los sistemas de financiación autonómica y local son muchos recursos, por ejemplo, y la deuda pública. Y tiene todo el sentido excluirlas. Pero aquí otra recomendación, no alineemos el 100% del presupuesto. Las transferencias que hacemos a otras administraciones, digamos, pues que sean las otras administraciones las que lo clasifican, ¿no? Porque yo no sé a qué lo van a dedicar, al menos no en un primer momento. Y el tema de la deuda pública, lo mismo, porque aquí la deuda pública no está atada a una inversión concreta, con lo cual no podemos hacerlo. O sea, cuando gastemos ese dinero por el que nos endeudamos en gasto, digamos, ahí ya lo clasificaremos. De la otra manera, estaremos como poco duplicando esa alineación y teniendo una foto no real del gasto alineado. Por lo que respecta al concepto de alineamiento, aquí la Administración General del Estado, y yo creo que eso es un acierto, hace un concepto de alineamiento amplio, ¿no? De forma que unos mismos recursos puedan estar impactando en diferentes ODS o en diferentes metas, incluso, ¿no? ¿Por qué? Pues porque si tú destinas, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo, tienes un programa presupuestario que está destinado a becas comedor para niños, ¿vale? Pues tú ahí puedes decir, oye, yo estoy impactando en lo de S1 de lucha contra la pobreza, pero quizás de alguna manera, aunque sea indirecta, estoy impactando también en igualdad de género, ¿no? Porque en el ODS de igualdad de género, ¿por qué? Porque al final, si los niños se pueden quedar a comer en el comedor, quizás su madre no tenga que salir del mercado laboral, ¿no? Entonces siempre pensemos que un mismo gasto puede estar impactando en diferentes ODS, ¿no? Y yo esa es mi recomendación, aunque metodologías ahora veremos que ciñen eso, ¿no? Esto está unido con lo siguiente, con que puede haber contribuciones no solo a diferentes ODS o diferentes metas, sino también contribuciones directas o indirectas. Es decir, el programa puede haberse creado con una vocación muy clara hacia un ODS, pero en realidad puede estar impactando de manera indirecta, aunque no fuese su primer objetivo, con otros ODS. Por eso también una metodología robusta debería contar con contribuciones directas y contribuciones indirectas a diferentes ODS, ¿no? Y luego, en lo que tiene que ver con cuestiones cuantitativas, además de poder aterrizar el importe que destinamos a uno u otro ODS o que alineamos con un otro ODS, mejor dicho, mejor alinear que destinar, podemos construir, como hace la Administración General del Estado, un índice de esfuerzo presupuestario. Aquí, bueno, ya lo veremos. Tampoco es completamente necesario tenerlo. ¿Por qué lo hace? Porque es una manera de poder comparar entre políticas de gasto que tengan importes muy distintos. Porque claro, si tú en pensiones, que gastas muchísimo, dices que gastas
400, 250.000 millones, pues dice, oye, ¿cuánto gasto esta política, cuánto esfuerzo tiene? Pero bueno, es que esa política es muy grande en sí. Entonces, lo que mide el índice de esfuerzo presupuestario, ahora lo veremos, es qué porcentaje de tu gasto estás destinando al ODS concreto, ¿no? Para luego poder comparar, digamos, en porcentajes. O en tantos por uno, como se calcula. Es que a mí me gusta más porcentajes porque creo que es más. El proceso metodológico que sigue la Administración General del Estado, en resumen, y por tener un esquema que es el que deberíamos seguir todos, es preguntarnos a nivel de cada programa si ese programa presupuestario está alineado con algún ODS. En el caso que no lo esté, tendremos esa parte del gasto sin contribución a ODS, y en el caso de que sí, tendremos que determinar si esa contribución es directa, es decir, si el programa impacta de una manera directa en algún ODS, porque veamos claramente que los objetivos del programa, cuando lo definimos, son claramente o coinciden plenamente con algún ODS, o si es una contribución indirecta, es decir, que nosotros en los objetivos que escribimos para el programa no veamos una relación directa con ninguno de ese, pero pensemos que hay alguna relación secundaria que tendremos que justificar como para que esté alineado con alguno de ese de manera indirecta. Con todo esto, una vez que tengamos esa alineación, de decir, pues tal programa está alineado con tal ODS de manera directa, tal programa está alineado con tal ODS de manera indirecta, cuantificaremos qué parte de esos programas, o si todo el programa, podemos decir que es gasto alineado, ¿no? Ahí, ahora lo veremos, podemos empezar directamente con la cuantía total del programa, ¿no? Si no somos capaces de separar dentro del programa por acciones, que a veces no es tan fácil, ¿no? Con este panorama, digamos, de objetivos metodológicos, os quería hacer un repaso porque nosotros lo que hacemos anualmente es mirarnos todas las regiones que han hecho presupuestos ODS o verde, ¿no? Una vez que salen los presupuestos iniciales. Y vamos viendo qué metodologías han utilizado, tenemos como una especie de observatorio y vamos actualizando año a año quién de nuevo ha hecho presupuestos, si ha mejorado o no la metodología, si alguien que no lo hacía lo hace. Y por contaros un poco cómo está a nivel, digamos, de todos los gobiernos españoles, cómo están las metodologías en este sentido, ¿no? Las administraciones territoriales, en términos de alineación, en general hemos visto que las comunidades autónomas y ayuntamientos van a programa presupuestario, ¿no? Para buscar las alineaciones, como la Administración General del Estado. Y luego, es verdad que hay variedad, unas alinean a nivel ODS y otras alinean a nivel metas. En principio, entiendo que el segundo año empecemos alineando a nivel ODS. Creo que es completamente comprensible y estamos en un momento de la metodología en que eso es normal, porque sobre todo hay que hacer muchas cosas manuales y es muy difícil bajar el primer año a nivel metas, incluso puede ser que no tengamos definidas las metas, ¿vale? Lo recomendable es que en el medio plazo vayamos a nivel metas y podamos unir programas presupuestarios directamente a metas, no a ODS, que digamos el nivel superior, ¿vale? Sí que es cierto que nosotros ya hemos visto que a nivel diputaciones las metodologías están ya más avanzadas y van normalmente a nivel subprograma, incluso aplicación presupuestaria. Eso nos parece más complejo y tenemos que tener ya muy clara y muy asentada la metodología. Quizá para empezar, lo más importante es quedarnos a nivel programa presupuestario. Si lo hacemos a nivel política, nos parece demasiado amplio, ¿no? Pues a nivel programa presupuestario y en un primer momento hacerlo a nivel ODS. ¿Que contamos ya con las metas y podemos bajar a un nivel más abajo? Perfecto. Si no, pues que sepáis que lo que se está haciendo en general es a nivel ODS. Y hay que hay ya algunos que lo hacen a nivel metas. Por lo que respecta al número de ODS o metas a los que cada programa presupuestario puede contribuir, como ya os comentaba, el Estado permite que cada programa presupuestario contribuya a uno o más ODS. Sin embargo, a nivel territorial ahí encontramos mucha heterogeneidad. Hay muchas administraciones que limitan el número de ODS o metas a las que se puede contribuir. Es decir, como mucho, cada programa presupuestario puede contribuir a 3 ODS. Entendemos, o sea, como nosotros también hemos estado manos a la obra, entendemos que esto viene como una manera de limitar el trabajo que lleva a hacer un presupuesto por ODS. Pero en realidad, si queremos ir hacia digamos, una metodología robusta, no deberíamos limitarlo, ¿no? Deberíamos repensar y si algún programa
pues contribuye con un montón de ODS. Si os fijáis aquí os he puesto un ejemplo del presupuesto ODS de Asturias, pues contribuye con 4 ODS, todos de manera directa, pero con 4 ODS. Oye, si tiene que ser con 4, tiene que ser con 4. Sin embargo, todavía vemos administraciones que no lo hacen así. Y luego, evidentemente, vemos que hay administraciones que no distinguen aún entre impactos directos e indirectos, ¿vale? Sino que, y entendemos también, y lo comprendemos, que por una manera de poder facilitar la elaboración del presupuesto DS, solo realizan impactos directos. O sea, si los objetivos que yo he puesto en mi programa directamente están ligados con algún ODS, pues los pongo. Pero no busco esas relaciones indirectas, que yo creo que en algún momento deberían entrar. Lo que os decía, aquí seamos flexibles, no nos martiricemos más de la cuenta. ¿Queremos empezar con un presupuesto de ese? Lo importante es empezar. Y si vemos que no vamos a ser capaces de llegar a todo, mejor vamos a hacer contribuciones directas, primer año de rodaje, y luego ya empezamos a incluir las indirectas, ¿no? Una cuestión sobre la que no soy tan, digamos, indulgente es el tema de cuánto gasto alinear. En general, la metodología estatal y muchas metodologías de las administraciones territoriales en España no alinean el 100% del presupuesto. Lo que está claro, por ejemplo, que hay que sacar es todo el tema de deuda pública y todo el tema de administraciones, de transferencias a otras administraciones. En todo caso, seguimos viendo en algunas administraciones territoriales que se alinea el 100% del gasto. Nosotros creemos que ahí se está siendo demasiado complaciente, porque hay gastos que no están alineados con ningún ODS. Y mira que los ODS son amplios, que tocan las 3 patas de la sostenibilidad. Hay gastos que no lo están. Y no pasa nada. De hecho, si fuéramos lo suficientemente autocríticos, y os cuento aquí el ejemplo del presupuesto verde de Francia. En Francia han empezado dentro de su presupuesto verde no solo a decir qué gasto está alineado con la sostenibilidad ambiental, sino qué gasto va en contra de la sostenibilidad ambiental. Y lo que hacen es que si de gasto alineado le salen 100 y de gasto que va en contra le sale 50, pues hacen esa resta y dicen al final nuestro gasto que contribuye a la sostenibilidad ambiental es 100 menos 50, ¿no? Y ahí el ejemplo claro es, por ejemplo, las subvenciones a los combustibles fósiles, que para ellos eso va restando, ¿no? No digo que lleguemos a ese punto, pero que al menos haya gastos que verdaderamente, si no hay por dónde alinearlos, no los alineen. Por lo que respecta a tener, aparte de esa alineación, digamos, filosófica de, oye, mi programa 225B está alineado con el ODS 2 y con el ODS 3. Aparte de eso, ¿bajan las metodologías en general en las administraciones territoriales a cuantificar eso en euros o a tener un índice de esfuerzo presupuestario? Pues no siempre. Encontramos todavía casos en los que solo se realiza la parte cualitativa, es decir, tengo 15 programas alineados con estos ODS. Nosotros creemos que la vertiente cuantitativa es relevante, porque además esto va un poco ligado a lo que os decía de la aceptación del gasto por parte de los ciudadanos y a su legitimización. Creo que son mensajes muy potentes para legitimar el gasto, decirle a los ciudadanos, oye, que en mi presupuesto inicial tantos millones de euros están alineados con este ODS que es de lucha contra la pobreza o tal con crecimiento económico, ¿no? Yo creo que eso es bastante potente y que debemos hacer el esfuerzo. Sí, igual que en otras cosas os digo que en la primera vez que hagamos un presupuesto de ese, bueno, si no queremos, no lo hagamos. En este caso yo sí haría el esfuerzo de incluso en el primer presupuesto de ese hacer una vertiente cuantitativa. Al menos en euros, aunque no calculemos ningún índice o aunque imputemos todo el programa. Que no hagamos todo tan fino, es decir, oye, de todo el gasto, de cuánto impacta, hay una parte que la voy a quitar porque justo es para otra cosa. Bueno, yo creo que a nivel programa, imputarte el programa está bien hecho y es algo que podemos defender, ¿vale? Y una cuestión que no he comentado hasta ahora, porque no es una cuestión estrictamente metodológica, ¿vale? Pero que para mí, en esta cuestión está el kit de que los presupuestos ODS verdes, como sean, tengan continuidad en el tiempo y no nos suponga una carga de trabajo brutal, porque lo es una carga de trabajo brutal. Y además nos permite luego contar con información para hacer análisis. Y es la cuestión de tener algún método automatizado para recopilar y tratar la información.
Aquí la mayoría de administraciones hacen todo esto en un Excel. Y tienen que hacerlo más o menos un Excel automatizado, pero en un Excel. Completamente separado de los programas que tengamos de gestión presupuestaria, que puede ser un SAP, puede ser un programa a medida, el que sea, ¿vale? La Administración General del Estado sí que tiene un programa, o sea, no lo tiene directamente integrado por ahora, creemos que pronto sí, con el programa de gestión presupuestaria, pero sí que tiene un aplicativo que utiliza todos los centros de gastos para introducir la información. Esto, si queréis que hablemos más detalle, luego si queréis me preguntáis, lo comentamos, pero para mí el caso mejor ejemplo y que me gustaría comentar ni siquiera es el del Estado. Es el de la Diputación de Córdoba, ¿vale? La Diputación de Córdoba, en su programa de gestión presupuestaria, que se llama EPRICAL, lo que ha hecho ha sido tener un nuevo módulo, ¿no?, en ese programa de contabilidad pública, donde incluye la metodología de alineación. Entonces ya toda la información del presupuesto de ese está en nuestro módulo de contabilidad. Incluso, y esto ya es hilar muy fino, hacen una conexión a nivel meta, porque ellos ya están a nivel meta, no a nivel ODS, pero bueno, ahí daría un poco igual si lo tenemos que hacer primero a nivel ODS, con la fase O. O sea, todos los presupuestos por ODS, o veis casi todos, solo los medimos a nivel de presupuesto inicial. Pero alguien nos podría decir, oye, cuando tú ya estás en la fase O, es decir, derecho a obligaciones reconocidas, el gasto verdadero, ¿cuánto de eso te has gastado? Porque a todo gusto, que no suele ser, pero justo los programas que estaban más alineados, no te los has gastado. Has hecho una modificación presupuestaria y te los has gastado en otra cosa. Pues, ¿qué pasa? Que ellos ya también pueden ver qué ha pasado en la fase. Y si el gasto alineado del presupuesto inicial era X, ¿cuál ha sido en la fase O? ¿No? Eso para mí quizás sería el mejor ejemplo. Un término medio, lo que tiene la Administración General del Estado, que es un módulo independiente donde todo el mundo puede introducir su información, pero el que luego lo gestiona en el Ministerio de Hacienda, en el caso de la comunidad autónoma, en las consejerías, ¿no? Ya tiene la información agregada, o sea, le da bastante trabajo hecho. Tienes de un año para otro el histórico, tienes ya cierta información cargada en la aplicación, ¿no? Para mí esto es una cuestión clave. Que obviamente a lo mejor el primer año que haces el presupuesto de ese no te puedes meter con todo esto, porque además suele ser una cosa que nace mucho de presidencia o de las consejerías de Hacienda, ¿no? Pero que en el medio plazo se tendría que tender a algo así. Y luego otra cuestión, que tampoco es estrictamente metodológica, pero que también está muy ligada, es lo que os decía de legitimar el gasto y de explicar el gasto público. Y es, ¿qué hacemos con la información una vez que tenemos un presupuesto por ODS? Pues lo que vemos en general es que las administraciones lo que hacen es que con su presupuesto inicial cuelgan un anexo que se llama informe de presupuesto por ODS o así, que es en PDF y que está escondido entre comillas, quienes trabajamos en esto obviamente sabemos dónde está, pero me cuesta mucho creer que un ciudadano en general vaya a ir a cada consejería de Hacienda a meterse en los presupuestos a ver dicho informe, ¿no? Informes que además están en PDF, que son de 125 páginas, ¿no? En algunos casos es cierto que también está dentro de la web de la Agenda 2030, cosa que me parece quizás bien, porque quizás por ahí pueda llegar alguien a verlo, pero en general no se utiliza una web interactiva. Hay al Ministerio este año, en un proyecto además, que no es para hacerlo nosotros, pero lo comento, en un proyecto en el que han colaborado con nosotros, hemos trabajado en mejorar esa web interactiva de presentación del presupuesto por ODS, ¿no? De forma que tengamos una información que para el ciudadano sea mucho más entendible, que muchas veces para los que trabajamos en presupuestos todo se entiende muy bien, pero tenemos que ponernos en el otro lado, ¿no? Y no todo el mundo entiende nuestra jerga, ni tiene por qué, ¿no? Entonces, creo que es importante ponernos en la piel del ciudadano, que los ciudadanos puedan acceder, abrir el presupuesto a los ciudadanos, en el sentido que entiendan en qué estamos gastando, y creo que una web interactiva es lo mejor. Y de hecho, nosotros para hacer esta web a nivel de la Administración General del Estado, para ayudarles a reformularla, nos fijamos en las mejores prácticas de web presupuestarias de otros países, ¿no? De cómo presentar la información presupuestaria a los ciudadanos, y creemos que esto es relevante. Lo mismo, otra vez hablamos lo mismo. Si es la primera vez que vamos a hacer un presupuesto de ese, a lo mejor no podemos abarcar a todo. A lo mejor sí, oye, si lo planteamos en el primer momento y con tiempo, pero si no, al menos pensemos que esos primeros informes haya
cierto informe tipo presentación, que se pueda contar bien al ciudadano, que no tenga que estar solo alojada en la web de presupuesto, sino que lo podamos poner a lo mejor en la web principal del gobierno de esa región o de esa administración, como una manera de que el ciudadano pueda conocer en qué estamos gastando. Con todo esto, digamos, ya hemos pasado por todos los aspectos metodológicos que me parecen más relevantes. Y os recapitulo en esta última diapositiva y lo pongo en mayúsculas, mis recomendaciones. O sea, aquí yo no os he venido a contar el manual de contabilidad. Digamos que ya está y yo simplemente lo que haría sería contar unas normas que están acordadas a nivel internacional. Lo que yo os he aquí es en base a mi experiencia, a lo que yo he visto que han sido mejores prácticas, a qué me parece que se entiende mejor, a qué es más o menos robusto metodológicamente, dónde podemos ser en un primer momento indulgentes, en un primer ejercicio, y en qué cosas de verdad no debemos ser. ¿Vale? Y simplemente en estas 8 cajitas os he resumido lo que os he venido comentando, ¿no? Defender en este ejercicio de presupuestación ODS lo más posible en el análisis. ¿Dónde me quedaría yo? A nivel programa presupuestario y a encaje de ODS con metas, ¿vale? O sea, lo ideal para mí sería programa presupuestario, meta. Que en el primer momento nos quedamos a nivel ODS, tampoco creo que también sería un buen ejemplo, ¿no? Que no limitemos el número de ODS o metas, ¿no? Que puede contribuir un programa. Sé que eso es un fastidio a lo mejor en un primer momento, sobre todo cuando no contamos con un sistema de análisis automatizado, ¿no? O de guardar la información de manera automatizada. Pero creo que es muy relevante, ¿vale? Que ahí eso sí que yo, metodológicamente, para mí sería un no, ¿vale? Yo creo que eso es un análisis muy limitado, porque además, como eso lo hará cada gestor, si tú le dices 3, él normalmente va a ir a las 3 como que tenga más en la cabeza y puede que se nos escore hacia unos ODS u otros el alineamiento que hayamos hecho, ¿no? Y que alguno de ese a lo mejor que nadie tiene en la cabeza se quede ahí, pobrecito, sin gasto alineado. Otro no para mí, hacer solo contribuciones directas. Vamos a ir a contribuciones directas e indirectas siempre, ¿vale? Yo creo que es mejor ir a directas e indirectas y que nos quedemos a nivel ODS a bajar a nivel meta y hacer solo directas. Por lo mismo, porque creo que sesgaremos mucho el presupuesto hacia unos ODS u otros. Otro no para mí es que no podemos forzar el alineamiento del 100% del presupuesto. Hagamos una reflexión previa de qué programas de verdad no están alineados. Ya os decía, mínimo, transferencias a otras administraciones. Y deuda, yo lo sacaría. Porque al final en deuda tú me dices, vale, es que yo tengo una deuda que sí que voy a destinar a esta inversión, como puede pasar en el caso de los ayuntamientos. Vale, pero es que cuando te gastes ese dinero en la inversión, ya lo vas a alinear. No lo alineas 2 veces, ¿no? Por lo que respecta a la vertiente cuantitativa, por ejemplo, yo sería más influyente. ¿Que no llegamos a tener un índice de esfuerzo presupuestario? No me parece que haya ningún problema. Eso sí, tengamos euros. ¿No? Digamos cuántos programas en euros tenemos alineados, cuánto dinero de los programas tenemos alineados. Aunque sea el programa completo. A mí el programa completo no creo que sea un problema, ¿no? Y luego, 3 cajitas más y una cosa que os diré de regalo. El primero, tenemos que pensar siempre en clave de tener un modelo en nuestro módulo de contabilidad o en un programa que podamos pegar, lo que sea, para facilitarnos la vida, ¿vale? Ahí discutimos si queréis luego en detalle, pero creo que eso en el medio plazo nos va a ayudar un montón. Que también en el medio plazo contemos con una web de consulta interactiva. Como mínimo, si queréis el primer año, digamos, yo voy a pulgar para arriba a un informe ciudadano, pero a partir de ahí yo creo que una web interactiva es necesaria. Y luego contemos con metodologías transparentes y comparables, ¿vale? Por eso también la masterclass de hoy. Vamos a tratar de ir todo hacia una metodología más o menos común, aunque no sea obligatorio tener una metodología común, al menos no por ahora, ya veremos si no lo es en el futuro. Y hay una taxonomía también ODS, como la taxonomía verde. Porque es una manera también de comparar, ¿no? Y de podernos decir, oye, yo respecto a tal país o respecto a tal territorio aquí en España, así es mi presupuesto de ese y así alineo yo mi gasto, ¿no? Pero no seamos complacientes.
lo que os decía, vale que no restemos gastos, aunque hay gastos que yo creo que restan en la sostenibilidad. Eso ya, algún día si queréis ahondamos sobre eso, o quien esté más avanzado, podría ser un siguiente paso de mejora. Pero al menos no seamos complacientes. Y luego una cuestión que no os he puesto aquí, pero que quería deciros, y que está puesto luego al final, es que el primer año que se hagan presupuestos ODS, o si se ha hecho de manera muy centralizada, que también hemos visto casos, en algún, yo qué sé, pues en presidencia, en Hacienda, tenemos que abrir esto a todo el gobierno, de forma que los gestores de los programas, los que te dicen cómo hacen cada año y confeccionan su programa presupuestario, entiendan qué son los ODS, qué metodología estamos utilizando de alineamiento, porque ellos deberían ser los que dijeran, los que más saben de su programa. Entonces son ellos los que tienen que decir con qué ODS está alineado de manera directa, de manera indirecta, si es el total del gasto del programa, si no lo es. Y para eso tenemos que darle formación, tenemos que explicárselo bien y tenemos que trabajar con ellos de la mano. A ellos les va a resultar más fácil si lo hacemos a través de una cosa online, pero en cualquier caso tenemos que trabajar con ellos. Y eso es muy relevante si queremos que el resultado tenga calidad. ¿Vale? Con esto cerraríamos la primera parte de todo lo que tiene que ver con metodologías ODS. Nadie, por lo que veo, me ha escrito por el chat. No sé si alguien quiere comentar algo, quiere que veamos algo, antes de que dé paso a Jordi. Si nadie comenta nada, no sé, estáis hoy, no sé si la mayoría nos conocemos, no sé, pero sí, creo que lo queréis comentar. Pero si no, voy a dar paso a Jordi, que yo creo que casi todos lo conocéis, ¿vale? Para quien no lo conozca, Jordi actualmente lleva ya 2 años siendo el jefe de política presupuestaria en la Generalitat de Cataluña y también, como os comenté antes, tiene mucha experiencia, también trabajando, perdón, que le había dado al micro, con organismos multilaterales como el Banco Mundial, ¿no? Es un experto, yo creo, en todo lo que tiene que ver con modernización y gestión presupuestaria. También forma parte de la Advisory Board de PEFA, de la iniciativa PEFA, que es muy interesante. Y sobre el que sí que él también un día montamos una masterclass, que él también tiene mucha experiencia por haberlo hecho. Y a mí la verdad es que me es un placer, ¿no? Escucharle hablar y tratar con él todos estos temas, ¿no? Voy a dejar de compartir pantalla, si no os importa, para que lo podáis ver. A ver si sé yo dejar de compartir pantalla por aquí y no aquí. Espera un segundo. A ver si soy capaz de dejar de compartir. Eh, yo creo que ya he dejado de compartir pantalla, Jordi, o todavía no. No, como quieras, ¿eh? Ah, ya, espera un Si quieres segundo. esta diapositiva. Ahí estamos. Ahora ya te ve todo el mundo y te escucha. ¿Vale? Bueno, lo primero, muchas gracias, Jordi, que estés aquí. Y como ya os decía, Jordi nos va a hablar sobre los presupuestos verdes, ¿no? Entonces, lo primero, si te parece, defínenos un poco qué son los presupuestos verdes para la gente que esté un poquito más fuera de este tema y cómo han afectado, al menos en vuestro caso, con tu experiencia, en el conjunto del ciclo presupuestario, ¿no? Allí en la Generalitat. Bueno, primero de todo, muchas gracias, Carmen, y muchas gracias a AFI. Y buenos días a todos los asistentes. Es un placer estar aquí con vosotros. En relación a los presupuestos verdes, te agradezco mucho la pregunta porque es un ámbito que, como otros, se acostumbra a ver bastante confusión. Muchas veces se considera que ya presupuestos verdes se vincula solamente en hacer un etiquetado, ¿no? O una clasificación, especialmente el presupuesto de gastos en función, ¿no?, de qué gasto contribuye favorablemente, ¿no?, a la mitigación o a la adaptación al cambio climático, a diferentes objetivos ambientales. Y realmente, para mí, en mi opinión, esa definición se queda muy corta. De hecho, hoy estamos muy contentos, ¿no?, que hoy en día tanto OCDE, Fondo Monetario Internacional, incluso Banco Mundial y Unión Europea también, hayan proporcionado definiciones más formales y más completas de qué es un presupuesto verde, ¿no?, o con perspectiva climática y ambiental. En mi parecer, en mi forma de definirlo y consistente con esos organismos internacionales, sería dotar a las diferentes herramientas y procesos de decisión que caracterizan el ciclo presupuestario, darle ese toque o esa perspectiva climática y ambiental.
acuerdo? ¿Esto qué afecta? Afecta tanto cuando hacemos, por ejemplo, análisis de sostenibilidad de la deuda, cuando hacemos perspectivas económicas y financieras, marcos fiscales y presupuestarios a medio plazo, afecta también a la parte de los riesgos fiscales que afectan a un presupuesto, y esto hablaré un poco más tarde, afecta no solo a la identificación de ingresos, gastos y beneficios fiscales, ¿no?, que puedan contribuir favorablemente o desfavorablemente al presupuesto, sino que también en la taxonomía, ¿no?, en la forma en que se definen presupuestos verdes, también en los criterios de decisión y priorización del gasto, ¿de acuerdo? ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, que cuando se realice, ¿no?, la fase de propuestas presupuestarias por parte de diferentes departamentos, ministerios o áreas, que el criterio de impacto medioambiental, ¿no?, y su efecto del cambio climático sea un factor más de decisión. Y, por tanto, esto se saldría ya un poco, por decir de una manera, de qué definición previa de etiquetar el gasto y el ingreso público en función de contribución favorable al, al medio ambiente, al cambio climático. En ese sentido, un elemento que se pretende, como impacta o impregna todo el ciclo presupuestario, es que también la priorización de las medidas presupuestarias, de aquellos cambios de política o aquellos cambios presupuestarios que se consideran, ¿no?, en la negociación presupuestaria interna, el criterio climático ambiental también sea un factor. Pero también en la ejecución, en el control de ejecución, por ejemplo, modificaciones de crédito, en el seguimiento de ejecución de los programas, en la definición, antes, en la planificación, también en la definición de objetivos de tipo medioambiental que puedan ser considerados en los diferentes programas de gasto, y después también en la liquidación del presupuesto, que hay en evaluaciones y análisis de performance focalizados tanto en aquellos programas presupuestarios que son claramente favorables al cambio climático, como también aquellos que no lo son. Por tanto, como vemos, es que el presupuesto verde impregnaría, en esta perspectiva, todos los elementos que tenga aquel presupuesto, ¿de acuerdo? Ese ciclo presupuestario. Y aquí me enganzaría un poco con lo comentado antes a Carmen en los ODS, que, por ejemplo, tener un presupuesto por resultados, por programas maduro, un presupuesto con marcos a medio plazo maduro también, ¿qué es lo que significa? Que esto no es yo le digo, una seta más o un bicho más a añadir, sino lo que haces es impregnar aquellos procesos de decisión que ya tienes en tu presupuesto, lo impregnas de esta perspectiva, como puede ser también el caso del presupuesto de género. Por tanto, el presupuesto verde se podría definir como, como dotar de perspectiva climática ambiental los diferentes procesos presupuestarios del ciclo presupuestario. Por tanto, impregnar de esta perspectiva climática y ambiental. Sí, totalmente. O sea, al final yo creo que además vosotros estáis también ya en la fase de que ya tenéis puestas esas gafas del presupuesto con resultados, ¿no? Entonces, claro, es mucho, digamos, más rico porque podéis construir esa pirámide que yo ponía al principio por abajo. Pero bueno, en todo caso, en vuestro caso, ¿por qué os decidisteis por presupuestos verdes? ¿No? Porque ya que yo he entendido mucho los presupuestos ODS, creo que, claro, queda también así como más equilibrado. Me recuerdo cuando todavía se debatía en los periódicos y ponían a un periodista a favor de una cosa y otra en la misma página, media página para cada uno, ¿no? Pues aquí vamos a tener media página para cada uno también. ¿Por qué decidiste implementar presupuestos verdes en la Generalitat? Bueno, por varios motivos. El primero y más importante es que Cataluña, como otras regiones de España, como conjunto de España y muchos países de Europa, vamos a estar muy, muy afectados por el cambio climático. Sobre todo también todas las regiones que estamos en la cuenca mediterránea, vamos a sufrir bastante, diferentes elementos, entre ellos uno que ya estamos viviendo hoy en día, que es la restricción de agua, por decir un poco, y dificulta, ¿no?, la sequía, y después también los golpes de calor y temporales. De hecho, ahora estamos en tormenta en Barcelona. Un pequeña tormentita. Un segundo elemento que nos lanzó, recuerdo, y aparte también se estaban dotando nuestro departamento, Consejería de Medio Ambiente y Acción Climática, se está dotando de importantes instrumentos de planificación y de prospectiva en relación al cambio climático, el impacto que tendría, ¿no?, esa subida de grados, ¿no?, de temperaturas, y con mejores modelos de modificación. Y esto nos animó también a, ¿por qué no?, dotarnos de mejores instrumentos en la parte presupuestaria. Lo que nos acabó de impulsar es porque el run en principio ya lo teníamos desde hace años. Lo que carecíamos de un cuerpo metodológico, orientativo, ¿no? Era, por ejemplo, hace años se hablaba de presupuestos con se llama la imprenta de carbono, etc., ¿no? Y era muy preliminar, había poca metodología, y es verdad que en los últimos años, desde la OCDE, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional y la experiencia de diferentes países, en este caso antes mencionado, y Francia es uno de los que son referentes en este caso,
pues nos ha inspirado, hemos dicho. Hemos encontrado un cuerpo, hemos encontrado una taxonomía, hemos encontrado una inspiración para realizarlo, ¿de acuerdo? Y por eso nos acabó de ayudar de lanzarnos. También es verdad que hace unos años lanzamos o implementamos, también inspirado con las experiencias, caso de Andalucía, caso de Canadá, el caso de presupuestos con visión a género, y por tanto nos vimos con valor, ¿no?, de implementar metodológicamente alguna cosa sólida basándonos en que ya existían experiencias que nos podían ilustrar o inspirar. Lo mismo nos ha pasado con el presupuesto con verde o con perspectiva climática ambiental. El cambio climático ya está aquí, y de manera muy predominante, y después también hay un cuerpo metodológico y hay experiencia comparada bastante potente y bastante ahora ya madura que nos ha inspirado y nos ha facilitado también ese salto a la implementación. Claro, sí, es lo que yo comentaba. Al final hay más metodología de verde que de ODS, ¿no? Con ODS tienes que lanzar un poco más. Pues oye, le quiero hacer caso a esta que me ha dado la masterclass y me ha dicho que todo por dónde cree que va la metodología, pero no es lo mismo, no es tan robusta, ¿no? Pero en ese sentido, o sea, para ponerlo en marcha, yo creo que también a la gente que nos está escuchando le ayudaría a saber, pues, qué acciones habéis realizado en la Generalitat para implementarlo, ¿no? ¿Qué acciones pusisteis en un momento en marcha y cuáles, por ejemplo, pues siguen aún incluso en curso, ¿no? Perfecto. No, fantástico. En este sentido, una primera cosa que hicimos es crear un grupo de trabajo permanente entre la Consejería de Economía y Hacienda y la Consejería de Acción Climática y Medio Ambiente. Por tanto, ahí creamos un grupo de trabajo porque aquí obviamente había elementos técnicos que Economía y Hacienda, pues claro, no somos ambientólogos y hay cosas que se nos escapan, aunque hemos hecho un máster rápido también estos temas desde Economía, pero ahí nos facilitaba también es poder afrontar de forma conjunta la definición de algunos aspectos, la identificación y etiquetación de algunos elementos. Ahora habrá diferentes retos que llamamos, pero nos ha ayudado a crear un grupo de trabajo recurrente en la cual diferentes elementos clave de la perspectiva climática ambiental de los presupuestos lo estamos definiendo de forma conjunta. Aparte también de su colaboración también para poder explicar el contexto climático-ambiental siempre con los presupuestos, aparte también de las diferentes políticas de naturaleza ambiental y climática que estamos desarrollando. Bueno, cuando empezamos, un primer elemento básico que comporta el presupuesto verde es la identificación, etiquetación, ¿no?, y cuantificación, ¿no? Y sobre todo la parte más fácil o más directa es aquella parte que es la favorable al cambio climático. Como has dicho antes, Carmen, y muy bien dicho, eso es una foto restringida. Obviamente la foto completa es también con aquel gasto o aquellos ingresos o aquellas políticas que van claramente en contra, ¿no?, de objetivos ambientales y climáticos. Nosotros empezamos por lo básico y un poco por mimetismo también. Nos fijamos en las diferentes metodologías, en el CPAIR que hace el Banco Mundial, nos fijamos en la taxonomía que utiliza Francia y otros países, y al final nos pareció bastante intuitivo, fácil de aplicar, sobre todo considerando, ¿no?, la base de nuestro presupuesto por resultados, aplicar una metodología parecida a la que utilizaba la Unión Europea, la Comisión Europea, en la etiquetación del gasto, sobre todo en fondos de cohesión, en términos de lo que se llama los identificadores de río, ¿de acuerdo? Sí, los marcadores de río. Los marcadores de río. Entonces, ahí nosotros, también es verdad que la OCDE había publicado hace unos pocos años una guía que estaba muy bien, que ayudaba a clasificar, ¿no?, por las diferentes políticas de gasto, de acuerdo con la COFOC, con la clasificación COFOC, ayudaba a clasificar el gasto en función, primero, describía en función de sus objetivos, pero también la naturaleza del gasto, en función de qué política iba destinada, ayudaba a marcar unas líneas o unas orientaciones cómo clasificarla. Entonces nosotros, partiendo de ahí, pero no siendo totalmente, únicamente aplicando ese criterio, empezamos a etiquetar nuestros programas de gasto, es decir, utilizamos como base la utilización de los programas de gasto, a etiquetarlos en función de los marcadores de río, que en principio actualmente hay especialmente dos en cambio climático, adaptación y mitigación, y en función de sus diferentes intensidades, que son 0, para si no tiene ningún impacto favorable, 1, si el gasto contribuye, pero no es su elemento fundacional, o no es su visión o misión, ¿no?, la lucha contra la mitigación contra el cambio climático o favorecer el medio
ambiente, y con el marcador número, o no, con el score, ¿no? O la puntuación número 2, si realmente para aquel gasto su objetivo nuclear, su finalidad total es luchar, ¿no?, contra el cambio climático o su adaptación o mejorar objetivos ambientales. Entonces nosotros partimos un poco de esa filosofía, pero también decidimos que aquel gasto que fuera marcado con esos indicadores también lo clasificaríamos con la taxonomía de objetivos ambientales de la OCDE y la Unión Europea, que son 6 objetivos muy repetidos por todos lados, ¿de acuerdo? Pues también, de hecho, es el que basa su taxonomía Francia, pues basarlos en ese criterio. Entonces nos encontramos un primer reto, que es, de acuerdo, una vez yo he podido clasificar, etiquetar el gasto, ¿qué parte del gasto yo considero como efectivo, ¿no? Como parte de gasto verde? Y entonces ahí lo primero que hicimos el primer año es aplicar miméticamente el criterio de la Comisión Europea, que si un marcador de río tiene una puntuación de 0, pues es 0% del gasto. Si tiene un marcador una puntuación de marcador de río 1, es un 40% del gasto. Y después, si es la puntuación 2, el 100%. Eso lo aplicamos el primer año que hicimos de forma muy tentativa, ¿de acuerdo? Como una primera clasificación del gasto y cuantificación en términos verdes. Lo único que pasa es que aquí ya éramos conscientes que, por ejemplo, el Tribunal de Cuentas Europeo se quejó o hizo una opinión en relación a este sistema de clasificación y cuantificación, en la cual, pues, aparte de decir que era bastante discrecional, sobre todo añadía que era muy probable que esta modulación, esta tan poca modulación de qué porcentaje de gasto verde se debía considerar, era probable que sobrevaloraba el gasto, ¿no?, el volumen de gasto, el importe de ámbito verde. Esto nos supuso para nosotros un primer reto. De hecho, en este grupo de trabajo, lo que hicimos, aparte de mejorar una reclasificación que teníamos, lo que hicimos fue buscar una modulación de esto, ¿de acuerdo? Y de hecho, en el último informe de perspectiva climática y ambiental asociada a presupuestos verdes, ya explicamos esta metodología en la cual lo modulamos, era en lugar de utilizar este 0, 40, 100%, ¿de acuerdo? Que es un poco todo o nada casi, lo hicimos modulado por tramos, por 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, así, ¿no? Y entonces lo que hicimos era en función del volumen. Primero, en función del análisis de la misión del programa, en función del volumen de objetivos claramente asociados a los programas, en las actividades y proyectos metidos dentro de ese programa presupuestario y los indicadores que claramente contribuían de forma directa o indirecta a la mitigación, adaptación al cambio climático, a los objetivos ambientales de la taxonomía. Y entonces ahí hicimos una modulación. Y entonces esto, por ejemplo, comparando metodologías de un año al otro, eran unos cuantos millones de euros que dejaban de ser verdes para mejorarlo, ¿no?, en este sentido. Cabe decir que esta clasificación o etiquetación del gasto de ingreso también la aplicamos en los beneficios fiscales, es decir, aquellas reducciones, bonificaciones o menores tipos impositivos en los impuestos que tenemos por esta normativa en la Generalitat de Cataluña, los etiquetamos también. Como estemos definidos por políticas y programas presupuestarios, también lo pasamos a etiquetar. Identificamos, ¿no?, qué bonificaciones, qué acciones claramente, como si fuera gasto, contribuían también y los etiquetamos como marcas de río. Y también, como muchas comunidades autónomas tenemos algunos impuestos de naturaleza ambiental, pues también aquellos que son de naturaleza piguviana, ¿no?, que intentan corregir sobre todo externalidades negativas, ¿no?, asociadas al medio ambiente, también aprovechamos para clasificarlos. Y cabe decir que esto, el volumen o cobertura era el presupuesto consolidado del sector público. Por tanto, Generalitat de Cataluña más 205 entidades adscritas en el presupuesto. Por tanto, era podemos decir, el núcleo o el grupo entero del sector público. Ahora estamos trabajando en un segundo reto, que yo creo que para mí es el más importante de todos, que es una metodología que obviamente ahora hemos utilizado el presupuesto verde de forma pasiva, ¿no?, de forma descriptiva, analizando qué parte de gasto es favorable de aquellas decisiones que ya se han tomado, pero la perspectiva ambiental y climática no se había considerado o no se ha integrado totalmente en la toma de decisiones de priorización del gasto o de medidas. Y entonces lo que estamos trabajando ahora es para los próximos presupuestos, no sabemos si llegaremos al 24 o quizás lleguemos al 25, pero una metodología de que en las propuestas presupuestarias que realicen los diferentes departamentos o consejerías, haya un apartado de impacto ambiental y climático de aquellas propuestas de gasto. Así que, como las propuestas de gasto son elementos o unidades de decisión de política pública muy concretos y específicos, y no es la totalidad del presupuesto, que obviamente es enorme, pues esto lo que facilita es un análisis detallado de qué impacto tiene. Y aquí sí que tendría un impacto, como decía, tipo como lo hace en Francia, que es un impacto favorable, desfavorable o neutro. Y aquí lo estamos pensando en función de los diferentes objetivos de la taxonomía de la OCDE y la Unión Europea de objetivos ambientales y climáticos.
Pues aquí, ¿qué es la idea? Un invento. Un departamento propone hacer una carretera, facilita una serie de información y esa información permite analizar, por ejemplo, podría tener un impacto, en este caso una carretera, claramente, o perdón, una infraestructura ferrocarril, por ejemplo, claramente podría tener un impacto ambiental favorable en reducción de emisiones si es que coge, ¿no?, a usuarios que cogerían que normalmente utilizarían su vehículo privado, el coche, etc. Por tanto, sea una reducción de emisiones. Pero por otro lado, imagínate que supone una reducción, ¿no?, bueno, perdón, un impacto en el paisaje natural, que esto implica perforar una montaña o destruir a unos campos o lo que fuera. Pues claramente eso implicaría que cada propuesta de gasto, tanto corriente como inversión, tuviera asociado su, su impacto positivo, negativo o neutro en función de diferentes objetivos. Y esto estamos trabajando para que se genere esta información, se adjunte esa información en las propuestas de gasto y nosotros cuando las recibamos y cuando hagamos recomendaciones, ¿no?, de asignación de recursos y empecemos la negociación bilateral de los presupuestos, eso sea un criterio más importante junto con los que ya consideramos de aportación a resultados, impacto posterior a medio plazo, etc. ¿De acuerdo? Por tanto, lo que creemos es que activamente el impacto climático ambiental suponga un criterio más importante y muy relevante para la toma de decisiones y no sea una mera clasificación pasiva. Y esto cabe decir que la metodología que la pensamos, que estamos elaborando, y que de hecho espero rematarla este julio o septiembre con los compañeros de Acción Climática, pues nos permita no solo aplicarlas en la elaboración de presupuestos, sino también, por ejemplo, cuando haya casos de grandes modificaciones de crédito en la ejecución de presupuesto, que se pueda considerar, ¿no?, hasta qué punto estás desviándote, ¿no? Y, por ejemplo, estás poniendo recursos que tenías para objetivos ambientales, que ayudaban o contribuían favorablemente a objetivos ambientales, a otros propósitos que obviamente quizás no son tan favorables. Cabe decir también que, Efectivamente. sí, y simplemente para cerrar el círculo también, si todo va bien ahora, como el presupuesto 22 fue el primero en que nos lanzamos a hacer ese informe de perspectiva climática, también lo que queremos es hacer un informe de liquidación del presupuesto de perspectiva climática, que muchas veces en transparencia presupuestaria una gran debilidad, ¿no?, que tenemos todos los sectores públicos que explicamos muy bien las intenciones, pero muy poco lo ejecutado y lo liquidado, ¿no? Pues en ese sentido, para cerrar el círculo, haríamos esto. Y ya simplemente para finalizar, también estamos trabajando como estamos desarrollando, estamos intentando institucionalizar, ¿no?, y hacer difusión, ¿no?, de la evaluación de políticas públicas y revisión del gasto en el conjunto del sector público de la Generalitat, un tema que nos interesa es las evaluaciones focalizadas en ámbitos climáticos y ambientales. ¿De acuerdo? Por ejemplo, ya hace unos años hicimos una evaluación de diseño de un programa ambiental y, por ejemplo, nos salió un resultado que era muy poco efectivo, por no decir que era nada efectivo. Y claramente, ¿qué pasa? No solo, como antes decías, Carmen, no solo es asignar recursos a políticas o programas que aparentemente deberían contribuir, sino lo que nos interesa es la efectividad. Y, por ejemplo, tuvimos un programa que básicamente era financiar la transición de coches que utilizaban diésel y gasolina a transición de coches que eran híbridos o eléctricos, pues una subvención para esta transición y una evaluación de impacto que hicimos claramente decía que esa financiación, que no era para usuarios normales, sino era para medios de transporte, taxis, etc., no tenía ningún efecto porque ya financiaba decisiones tomadas. Por tanto, no era un cambio de decisión gracias a la aportación. Por tanto, ¿para qué puede ser? Pues claramente los programas no efectivos, esos recursos pueden ser reasignados a programas más efectivos. Por tanto, en esos propósitos ambientales. Por tanto, nos estamos preparando también una cierta ola, ¿no? Ola igual es un poco pretencioso, ¿no?, pero algunas evaluaciones de gasto relacionadas con las diferentes políticas ambientales para buscar mayor efectividad. Y también, y también estamos preparando, junto con el Instituto Catalán de Evaluación de Políticas Públicas, queremos preparar lo que llamamos un qué funciona en, que hemos hecho antes en otros ámbitos, que básicamente es una recogida, ¿no?, de la experiencia comparada y de la literatura en qué funciona, por ejemplo, en la transición, me lo invento ahora, la transición ecológica de los medios de transporte. Pues, en otros países, en otras administraciones, qué políticas han funcionado y cuáles no, para poder inspirar, ¿no?, el diseño de políticas públicas ya más efectivas, en este caso, en el logro de objetivos ambientales y climáticos. Por tanto, como veis, lo que vamos a intentar hacer es no solo el etiquetaje, sino también lo que es la elaboración, el reporte, la evaluación del gasto en estos términos. Y perdóname que solo para finalizar, otro tema que nos importa es el tema de los riesgos fiscales asociados al cambio climático. Aquí hay unos estudios, unos trabajos recientes que nos han parecido muy inspiradores, especialmente el Fondo Monetario Internacional
en Georgia y Armenia, en la cual ya parecía establecer una metodología para, por ejemplo, identificar, ¿no?, riesgos fiscales asociados al cambio climático. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, imagínate, pues, si vas a tener, atendiendo los últimos años, ¿no?, y asociando o modelizándolo a las proyecciones, ¿no?, de incremento de temperatura del territorio, pues, ¿con qué mayor frecuencia se pueden dar casos de sequía, casos de temporales que puedan, ¿no?, generar grandes lluvias y grandes impactos en ese sentido, para poder contabilizar qué gasto o qué riesgos de gasto extra que no has podido prever en el presupuesto podrías tener en la ejecución y, por tanto, si los identificas y los cuantificas, entonces también los puedes gestionar de mayor manera. Y así, con el fondo de contingencia, con seguros, con diferentes formas que podamos mitigar esto, pues también introducir el análisis de riesgos fiscales asociados al cambio climático. Ya lo hacemos en otros ámbitos, pero no en el ámbito del cambio climático, y es un elemento que también estamos intentando trabajar en ello. Lo único que pasa es que seguramente no este año, sino en los próximos. Pero más o menos No, son las pero, diferentes líneas. claro, pero es que al final, yo creo que durante la presentación he tratado de dejarlo claro, que esto quizás sea una carrera de medio plazo. O sea, a lo mejor el primer año tú no puedes abarcar y cambiar la cultura de toda una organización de un año para otro, porque tú necesitas a los departamentos para este trabajo. Lo que tú dices, yo les voy a pedir información de los programas, los necesitan, ¿no? Pero sí que podemos ir empezando, y que el etiquetado, como tú lo llamas, o la alineación, como la he llamado yo, es el primer paso para después, por supuesto, por ejemplo, evaluar. Para eso es muy relevante, porque de hecho ese informe que tú hablas del impacto de la compra de las ayudas a la compra de vehículos para la descarbonización, yo esa evaluación la he leído y de hecho hemos realizado una evaluación también en ese sentido, de ese tipo de ayudas, porque al final es cierto, no solo tienes que plantearte, oye, un ex ante, si tu gasto está alineado, sino si finalmente ha contribuido de manera efectiva con ese ODS o con ese criterio ambiental, ¿no? Y ese, por supuesto, es la segunda parte de ese cuadrito que ponía yo de circulito uno dentro de otro, en el que al final eso lo vamos a tener que tener en cuenta. Oye, vosotros estáis como ya en esa fase de reflexión de poder empezar a no solo alinear, sino también luego ya medir la efectividad de ese gasto alineado. Entonces, no sé, a partir de ahora, yo, como os dije al principio, había reservado un espacio para que pudierais hacer las preguntas que consideraseis, alguna reflexión, contar vuestra experiencia. Muchos de los que estáis conectados ya tenéis un presupuesto de ese, o habéis hecho vuestros pinitos de alinear el gasto verde, digamos. No sé si alguien quiere intervenir, quiere comentar alguna cosa. Tenemos tiempo, ¿eh? O sea, vamos bien de hora y quería eso, dejar como al final un ratito para todos. Que decía que vosotros en la Generalitat sí que tenéis un ejemplo de web interactiva donde presentáis los datos de alineamiento. No sé si quieres hacer algún pequeño comentario sobre esto. Sí, no, al final nosotros, dentro de presupuestos, siempre tenemos la reflexión, ¿no?, que claramente son temas que parecen rocosos, pero claro, no hay nada más integral, ¿no?, que el presupuesto público, ¿no?, para entender un poco dónde están los recursos y qué se pretende lograr, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Aparte de elaborar más de 6.000 páginas de documentos, que es lo que colgamos, ¿no?, con el presupuesto anual, que digo, a ver si alguien se lo lee, ¿no?, aparte de nosotros mismos, siempre pensamos, ostras, es la visualización de datos, la forma de que la gente pueda jugar, ¿no? A veces también no sabes los intereses, en este caso de 8 millones de votantes, ¿no?, o de contribuyentes, y, ostras, pues, oye, ¿y si ofrecemos una herramienta que ellos mismos pueden analizar como quieran el presupuesto? Y entonces, desde el 2016, 17, pues empezamos a elaborar este tipo de visualizaciones que creemos que ayudan, ¿no?, a entender el presupuesto. Aparte también, lo que has dicho antes es una cosa relevante también, y que de hecho es una recomendación de la OCDE en las mejores prácticas, ¿no?, de transparencia presupuestaria, es lo que se llama presupuesto ciudadano. Muchas veces, como decía, ¿no?, elaboramos 6.000 páginas o las tantas mil páginas de documentación presupuestaria que es rocosa, son PDFs, o incluso muchas veces los Exceles no son accesibles para mucha gente, ¿no?, para gestionarlo. Y el tema del presupuesto ciudadano, ¿no?, es un documento sencillo, con un lenguaje muy sencillo y directo, que permita, ¿no?, por un lado, entender un poco, ¿no?, los presupuestos públicos por parte de un ciudadano de a pie, como también, ¿no?, los principales hechos, cosas a destacar, ¿no?, del presupuesto, que pueden estar expresados en un documento cortito, muy visual, también ayuda en la elaboración del presupuesto. También os lo digo, esto que ayuda en el presupuesto inicial y que hacemos mucho presupuesto inicial, también se debería hacer para el presupuesto liquidado. Porque muchas veces, ¿no?,
como decía, comentamos con todo lujo de detalles lo que pretendemos hacer con los recursos públicos y después no explicamos de la misma manera o como si fuera un espejo cómo hemos ejecutado, cómo hemos gastado, ¿no?, esos recursos, ¿no? y qué hemos obtenido con ellos. Por eso, en cierto modo, quería yo contar la buena práctica del programa de la Diputación de Córdoba de PRICAL, ¿no? Porque llega hasta la fase O, que es que está muy bien, ¿no? Y ellos pueden seguir, digamos, ese alineamiento hasta la fase O. Además, conta también otra cosa del programa, que es un programa de la Diputación de Córdoba, pero que luego cede a los municipios de la Diputación, ¿no? O sea, que ya tienen ahí una información súper valiosa de todos esos organismos. Con esto, si nadie quiere intervenir, simplemente, pues, dejaros aquí las principales claves que creo que de lo que hemos comentado Jordi y yo se desprenden, ¿no? El primero de ellos es que al final tendremos que poner el foco en la sostenibilidad, con el foco más amplio de ODS, con el foco menos amplio de los criterios verdes. Nosotros también hemos hecho alguna etiquetado verde de presupuesto, con el que sea, pero estas nuevas métricas de gasto han llegado para quedarse, ¿vale? Con mucho convencimiento, como es en mi caso, el caso de Jordi, o con menos convencimiento, pero al final habrá que hacerlo. Y en ese sentido yo creo que mientras antes empecemos, más preparados vamos a estar y menos nos va a costar luego ponernos al día, ¿no? Respecto al enfoque de estas nuevas métricas de gasto, ¿no?, de estas nuevas o perspectivas o filtros con estas gafas que os decía que no tenemos que poner, ¿no? Pues que en algún momento tendremos que llegar a poner la pirámide, a construirla desde abajo, ¿no? A decir, oye, que tendremos que pensar, como está diciendo Jordi, en hacer nuestras políticas de cesta óptica, no de tratar de casar el gasto en una determinada clasificación, ¿no? Que no va a ser una cuestión inmediata. Ya veis los años que llevan en la Generalitat, que tendremos que ir mejorando con los años y que tenemos que pensar que esto es un proyecto a medio plazo que lanzaremos en un ejercicio, pero que podremos ir mejorando. Y no pasa nada. Y todavía estamos en ese momento en el que se entiende que el primer año que lancemos no sea perfecto, ¿no? Por eso decía que cuanto antes empecemos, mejor. El presupuesto de ese no es el más amplio, pero que no es el único y que hay que trabajar en cualquiera de las perspectivas que consideréis. Y que en general para las metodologías ODS es muy importante socializar y formar a las distintas unidades, lo que os decía, que participan en la elaboración del presupuesto, por una cuestión de que colaboren y acepten este nuevo trabajo que les va a caer, ¿no? Yo creo que eso es muy relevante, ¿no? Tened en cuenta que para los países no existe una metodología estándar, pero hay muchos benchmarks ya. Y tenemos un criterio claro, los que trabajamos más o menos en esto, aunque podamos discutir algunas cuestiones, es más o menos donde está la línea de, oye, con esto ya sería suficiente, ¿no? Y esto está bien, pero esto no está tan bien, ¿no? Es importante realizar este proceso de una manera autocrítica, no caigamos en la complacencia, no alineemos el 100% del presupuesto. Resultados demasiado buenos yo creo que son perjudiciales en general, y que en el medio plazo lo que queremos es un presupuesto por resultado, ¿vale? Como decía Jordi, al final lo importante será tener unos KPIs, unos indicadores, realizar evaluaciones. Ya sabéis que otro de mis temas, los que me conocéis, es la evaluación. Me encanta la evaluación, hacemos muchas evaluaciones de políticas públicas. Creo que ahí está la clave de poder asignar más eficientemente el gasto. Hasta ahora hemos ido financiando los aumentos de gasto con mayores ingresos, pero ya sabéis que las bases fiscales están más bien agotadas, al menos hasta que haya un acuerdo a nivel internacional para grabar ciertos ingresos que ahora mismo con la globalización del capital no son fáciles de grabar. Mientras tanto, vamos a tener que ser muy eficientes en el gasto para poder cubrir todas las necesidades sociales, ¿no? Y eso se tiene que hacer en base a evaluación del gasto y ver qué programas están funcionando y qué programas. Y luego, una cuestión muy relevante para que esto no sea una losa es que tenemos que trabajar para que estas nuevas métricas estén dentro de nuestros sistemas de gestión o tengamos algún mínimo sistema automatizado de gestión de todo esto, ¿no? Y, por supuesto, y es súper importante, aprovechemos lo que estamos haciendo, todo este ingente esfuerzo para capitalizar esos resultados más allá de la gestión interna, que está muy bien, y gestión interna, y luego yo añado a 4 frikis, que una de ellas, esos 4, soy yo, que me encanta leer todos los informes de presupuestos por ODS, el alineamiento, me encanta. Con los presupuestos verdes, discutir con gente sobre hoy qué metodología.
hablamos esto a los ciudadanos, ¿no? Esto nos va a dar muchísima más transparencia y legitimidad mucho más en el gasto, porque le vamos a poner cara y ojos a ese gasto, ¿no? Y yo creo que con esto se acaba todo, al menos todo esto que os queríamos contar. Podemos hablar mucho más tiempo. No sé si alguien tiene alguna pregunta, quiere que hablemos de algo concreto, que compartamos alguna cosa. No lo sé. Si alguno queréis comentar alguna cosa, sería perfecto. Si no, lo dejaríamos aquí. Y nada, muchas gracias por Jordi, lo primero, por haberse prestado a estar con nosotros hoy aquí. A todos los asistentes. Y bueno, que ya sabéis que si alguien quiere la grabación de la clase para alguien que no haya podido asistir, algunos me habéis escrito que el lunes con el cambio de fecha, reitero mis disculpas, venía muy mal, pero bueno, la administración hemos topado, me tocó ir a defender una propuesta, la Junta de Contratación no me dejó hacer otra cosa y tuvimos que cambiarla hoy. Ya sabéis que podemos pasar la grabación y nada, tenéis mi contacto, también os puedo pasar las diapositivas para cualquier cosa que necesitéis. Muchas gracias a todos y bueno, muchas gracias Jordi, saludos A vosotros. y buena mañana a todos.